Ok, ok, muy buenas tardes chicos, bienvenidos a la primera clase de este nuevo ciclo escolar, obviamente la clase virtual, ¿verdad? Porque ya tuvimos una clase presencial. Así que pues bienvenidos a nuestra primera clase virtual. A ver, voy a compartir pantalla. A ver, permítanme, me está hablando su compañera y su compañero. Permítanme tantito. Ok, activar audio. Por ahí no le están dando activar audio. Sus compañeros no le están dando activar audio. Ok, bueno, vamos a empezar entonces. A ver, pantalla. Y comenzar transmisión. Compartiendo pantalla. Ok, bueno, voy a empezar a compartir pantalla para empezar ya nuestra clase del día de hoy. Pues bueno, como en la clase anterior yo les había comentado, voy a desactivar mi cámara para que sea mejor, ¿sale? Y nada más me quedo con las diapositivas. Ok, bueno, entonces estábamos hablando de aplicaciones. Ya conocen mi nombre, ¿verdad? José Manuel Pérez Gamboa, y esta es la primera sesión, al menos del propedéutico, ¿vale? Porque el día de mañana también nos vamos a conectar, pero no se preocupen si no pueden conectarse todos, ¿sí? Bueno, ok, se están uniendo más compañeros. Bueno. Lo primero que vamos a empezar es con las estructuras semánticas. Algo muy importante aquí, algo de qué se trata la parte semántica en un idioma. Esto puede ser en el inglés, esto puede ser en el francés, en el español, en cualquier idioma, ¿vale? Cuando hablamos de semántica nos vamos a referir a la definición, ¿vale? A la definición de una palabra. De una palabra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos, como yo les había comentado la vez pasada con la palabra hola, ¿verdad? Hola, que al final de cuentas, simplemente cada uno de estos que nosotros llamamos letras son símbolos. Y esos símbolos pueden cambiar dependiendo del idioma que nosotros hablemos, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos del ruso, que es completamente diferente los símbolos que utiliza, si hablamos en mandarín o en japonés, estamos hablando completamente en un idioma diferente y los símbolos son diferentes, ¿sí? Entonces, estábamos diciendo que el orden de cada uno de estos símbolos va a tener una definición, ¿sí? Va a tener una definición. Por ejemplo, si yo escribo la palabra rosa, la pronuncio rosa, pero sus letras es la R, la O, la S y la A, que de forma ordenada, ¿qué es una rosa? Pues es una flor, ¿verdad? Es una flor, ¿sí? Entonces, eso es lo que es la semántica. Cuando empezamos a hablar de los significados de una palabra, ¿sí? A ver, permítame tantito, me están pidiendo la aplicación. Ok.
Es la app. Listo. Ok. Maida dice que no escucha. Necesita activar el audio. Muy bien. Va. Entonces, cuando hablamos de relaciones semánticas, vamos a empezar que, pues, obviamente las palabras interactúan con otras, ¿sí? Y entre ellas vamos a identificar a los sinónimos. Reinulfo. ¿Qué son los sinónimos? Sí. ¿Qué son los sinónimos? No sé. No. Los sinónimos son aquellas palabras que tienen el mismo significado, pero que se escriben diferente. ¿Sale? ¿Qué son los antónimos? ¿Qué son los antónimos? A ver, vamos a ver quién. Natanael. Natanael, ¿qué es un antónimo? ¿Qué es un antónimo? Natanael. Nata, active su audio. ¿Qué es un antónimo? ¿Tiene problemas de audio su compañero? Bueno. Bueno, vamos a ver todas estas relaciones semánticas. ¿Sale? ¿Qué es un sinónimo? ¿Qué es un antónimo? ¿Qué es la polisemia? ¿Y qué es la homonimia? ¿Sí? Vamos a empezar con el primero. Los sinónimos, decimos que los sinónimos son aquellas palabras que tienen el mismo significado, pero que se escriben de forma diferente. ¿Sí? Entre ellas vamos a encontrar, por ejemplo, abundante. Un sinónimo de abundante puede ser mucho. ¿Sale? Que es mucho. ¿Sale? Un sinónimo de crear. Podemos decir inventar. ¿Sale? Un sinónimo de fragmento. Podemos decir pieza. Un sinónimo de poco. Un sinónimo de poco. Reinulfo. Sinónimo de poco. Puede ser corto. Puede ser también escaso. ¿Sí? Esos son los sinónimos. Eso quiere decir que tienen el mismo significado o que algún objeto lo podemos llamar de diferentes maneras. Eso es un sinónimo, ¿sí? Mismo significado, ¿sí? Pero se escriben diferente, ¿sale? Ese es un sinónimo. Ahora vamos a ver lo que es lo opuesto, que es los antónimos. Los antónimos quiere decir lo contrario de una cosa. Lo contrario de una cosa. Por ejemplo, ¿cuál es el antónimo de amor? Pues vamos a utilizar desamor, ¿verdad? Desamor
Otro antónimo de amor puede ser desilusión, posiblemente, ¿sí? Permítame. Va. Bueno, entonces, estamos diciendo que los antónimos es lo contrario de una cosa. Por ejemplo, tenemos claro. Si hablamos de claro, entonces podemos decir oscuro, ¿sale? Oscuro, o también puede ser obscuro con B, ¿sale? Pero eso es lo contrario de claro, ¿sale? Claro, oscuro. ¿Cuál sería lo contrario de bonito o el antónimo de bonito? Pues sería entonces feo, ¿verdad? Puede ser también horrible. De hecho, feo y horrible, pues son sinónimos, ¿verdad? Ahora, apagar, ¿cuál es lo contrario de apagar? ¿Cuál es lo contrario de apagar? Encender, ¿verdad? Encender es lo contrario de apagar. Bueno, muy bien. Entonces estamos teniendo claro qué son los sinónimos. Los sinónimos significan lo mismo, pero se escriben diferente, ¿verdad? Como mucho, abundante. Y los antónimos es lo contrario de una cosa. En este caso, por ejemplo, amor, lo contrario de amor es desamor, ¿verdad? Claro, oscuro. Bonito, feo. Apagar, encender. Otro ejemplo puede ser de un antónimo. Blanco. ¿Cuál sería? Negro, ¿verdad? Sería su antónimo. Sería su antónimo. Bueno, y aquí algo muy, muy importante. Vamos a empezar a hablar de la polisemia. ¿Qué es la polisemia? La polisemia quiere decir diferentes significados. Diferentes o muchos significados. Eso quiere decir la polisemia. Por ejemplo, cabo. ¿Qué significa cabo? Cabo puede ser un rango militar, puede ser, si hablamos de navegación, puede ser que sea también una parte de un barco. Cabo también puede ser una parte de la tierra que está sobresaliendo en el mar, eso también es un cabo, ¿sí? Cámara, por ejemplo, en la cámara vamos a hablar, por ejemplo, una cámara fotográfica o puede ser cámara, pero cámara de refrigeración, ¿sí? Una cámara de refrigeración. Entonces, eso es la polisemia, que tenemos diferentes significados, ¿sí? Tenemos otro ejemplo que es la cola, ¿verdad? Cuando hablamos de cola podemos decir cola de pegamento, cola de un animal, cola de una persona, ¿verdad? Eso significa, o al menos esos dos significados tiene la palabra cola. Ahora, columna puede ser columna vertebral, puede ser la columna de un edificio, puede ser la columna de una hoja de Excel, ¿sí? Entonces, eso es la polisemia. La polisemia la entendemos cuando tenemos diferentes significados, ¿vale? O muchos significados. Otro ejemplo de él que podemos ver es el de banco, ¿verdad? Banco. Banco. ¿Qué significados tiene la palabra banco? Banco de una institución financiera y banco de un objeto donde tú te puedes sentar, ¿sí? Entonces, hablamos de la polisemia cuando tenemos muchos o diferentes significados en una misma sola palabra. Ahora, vamos a hablar de la homonimia.
La homonimia es algo un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque vamos a desglosarlos en dos, ¿sale? Los homófonos y los homógrafos, ¿sale? En este caso, estamos diciendo que la palabra homo viene de la palabra griega, que significa igual, ¿sale? Fonos significa sonido y grafos significa escritura. Significa escritura. ¿Sí? Vamos entendiendo esta parte. Homo significa igual, fonos significa sonido y grafos escritura. Bueno, entonces ya sabemos más o menos de qué se trata esto. Homófonos. Quiere decir que tienen un sonido igual, ¿verdad? En este caso, votar y votar. ¿Sí? Votar y votar. Votar significa de ir a votar. Perdón. Votar significa con B, significa de desechar, tirar algo, ¿sí? Mientras que votar con V significa hacer ejercer su derecho de elegir, ¿verdad? Mientras ahí tenemos una expresión y hay del verbo haber, ¿verdad? Una va con H y otra sin H. Hay es una expresión y hay con H es del verbo haber, ¿sí? Bueno, vamos con el siguiente. A ver, vamos a admitir. Vamos con el siguiente. Entonces, vaca, vaca. ¿Qué significa cada uno de ellos? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Bueno, en este caso, vaca con V, pues es el animal que nosotros conocemos, ¿verdad? Mientras vaca con B es la parte de un carro, ¿sí? Que comúnmente se conoce como la rejilla que va arriba del carro. Eso se le llama vaca, ¿sí? Tenemos también hola y hola. Hola con H y hola sin H. En este caso, hola con H, pues es una palabra que significa un saludo, ¿verdad? Saludar a alguien. Mientras hola sin H, pues estamos hablando de una ola del mar, ¿sí? Entonces, los homófonos se caracterizan porque se escuchan igual, ¿sí? Por ejemplo, rayar y rayar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre raya y raya? Por ejemplo, raya es cuando tú rayas una fruta o una verdura, ¿sí? En un pelador. Eso significa. Y mientras raya con Y significa pues una línea, ¿verdad? Una línea. Por ejemplo, esto es una línea, es una raya. Mientras raya con doble L significa rayar, ¿sí? O sea, que tú agarras una fruta, una verdura y la rayas. O el queso, raya el queso. Y ustedes lo empiezan a rayar, ¿sí? Ahora, vámonos con los homógrafos. ¿Qué significa homógrafos? Que grafos, ¿qué significa? Escritura. Y homos, igual, ¿verdad? Por ejemplo, amo y amo. Amo de amar, ¿sale? Y amo de ser dueño. Entonces, ahí tenemos una palabra homógrafa, ¿sí? Capital y capital. Puede ser capital de dinero,
puede ser capital de dinero y puede ser capital de un país. ¿Sí? Puede ser capital de un país. Cobra, cobra y cobra. Cobra puede ser cobra de un animal y cobra de cobrar. ¿Ya me entendieron cómo vamos por ahí? Lengua y lengua. Lengua es el músculo que tenemos dentro de nuestra boca. Ajá. Y lengua de un idioma. ¿Sí? Lengua de un idioma. Otro ejemplo es gato y gato. Gato y gato. Por ejemplo, aquí tenemos gato de un animal y gato para levantar un carro, ¿verdad? Levantar un carro. Vino y vino. Vino del verbo ir. Ay, perdón. Del verbo ir y vino de una bebida. ¿Sale? De una bebida. Permítame tantito. Ay, es que solamente le debes dar clic. Permítanme. Vale. Entonces estamos hablando sobre las homófonas y los homógrafos. ¿Sale? Entonces, para que no nos confundamos, vámonos a la raíz. Les recuerdo, homo significa igual, fono significa sonido y grafo significa escritura. Entonces, homófonos son aquellos que se escuchan igual, pero no importa si se escriben diferente, ¿sí? Y tenemos a los homógrafos, que son aquellos que se escriben igual, ¿vale? Bueno, entonces vamos a continuar y con esto terminamos a la homonimia. Bueno, ahora vamos a ver los textos por su forma, ¿sí? En este caso lo vamos a ver por su tipo de contenido, ¿sí? Vamos a encontrar dos, los continuos y los discontinuos. Vamos a encontrar al menos a estos dos, ¿sale? ¿Qué es cada uno de ellos? Los continuos son aquellos donde todo nuestro texto se compone a través de texto o frases, ¿sale? En este caso, si tenemos este ejemplo, permítame cambiar de color. Tenemos este ejemplo. Entonces empezamos a hablar de los textos continuos. Es cuando tenemos texto de forma corrida, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver algo que todo esto es texto. Tenemos espacio, sí es cierto, tenemos espacio, pero al final de cuentas todo es texto. Al contrario de los discontinuos, que nosotros vamos a poder encontrar imágenes, gráficas, cuadros, ¿sale? En este caso, cuadros, gráficas, imágenes, ¿sale? Y obviamente también vamos a encontrar lo que son textos, ¿sí? Vamos a encontrar textos. Esto es un texto discontinuo. Vamos a comparar un texto continuo
es aquel que tiene todo, es un texto, ¿va? Y este es un texto discontinuo, donde nosotros podemos encontrar imágenes, textos, gráficos, cuadros, un montón de cosas que no sean imágenes, ¿vale? En este caso, si ustedes se pueden dar cuenta, ¿tiene alguna imagen? No, ¿verdad? Entonces es un texto continuo. Si tiene imágenes, es un texto discontinuo. Por ahí creo que venía en su evaluación, venía es una pregunta, ¿no? O sea, identifica un tipo de texto discontinuo y les aparecía diferentes opciones. Bueno, ahora ya entendemos qué es un texto continuo y qué es un texto discontinuo, ¿va? Ya lo entendemos a qué se trata. Entonces, si es puro texto, es un texto continuo. Si tiene imágenes, gráficas, cuadros, entonces es un texto discontinuo. Va. Bueno, ahora vamos a entrar a un tipo más difícil y que con eso ya vamos a terminar. ¿Vale? Entramos a los prototipos textuales. ¿A qué se refieren los prototipos textuales? Son organizaciones de los textos. En cada tipo de texto tiene un lenguaje específico y su estructura es definida. ¿Sale? Es la forma en la como nosotros vamos a organizar los textos. ¿Sí? La forma en la cual nosotros organizamos los textos. En este caso vamos a encontrar al menos 5, ¿sí? Vamos a encontrar a la narración, a la descripción, al diálogo, a la exposición y a la argumentación, ¿sí? Vamos a encontrar a la argumentación. Vale, vamos a empezar con el primero entonces. Creo que el primero es el más, que más vamos a utilizar o que más vamos a ver y con el que más vamos a tener contacto. ¿Sale? El primero es el narrativo. Dice que narran una historia o un suceso, ya sea real o imaginario, ¿sí? Real e imaginario. Obviamente todo esto, todo esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos trabajando la materia, ¿sí? Lo vamos a ir trabajando poco a poco, pero ahorita les debo de dar un poquito de forma muy general de qué se trata todo esto, ¿va? Es como un pre. Bueno, de hecho, por eso se llama propedéutico. ¿Sale? Algo muy importante de los textos narrativos. Utiliza un narrador. Alguien que lo narra. ¿Sí? Alguien que narra ese suceso. Otra cosa muy importante. Utilizamos personajes. ¿Sale? Empezamos a hablar de personajes. ¿Qué pueden ser? Personas, animales o bien cosas, ¿sí? Pueden ser cualquiera de estos tres. El siguiente punto que tiene característica es el contexto, que nos dice en dónde es que se desarrolla, ¿sí? ¿Sí? En dónde es que se desarrolla. Y por último, un tiempo. Un tiempo quiere decir cuándo inicia y cuándo finaliza, ¿sí? Vamos a tener un tiempo. ¿Cuánto puede ser la historia? ¿Un año? ¿Un mes? ¿Un día? Etcétera, ¿vale? Entonces, esa característica tienen los textos narrativos. Y ahorita vamos a ver uno. Esta es una fábula. Dice, la cigarra y la hormiga. En una tarde de verano, una cigarra se hallaba en lo alto de un árbol cantando plácidamente. De pronto, se dio cuenta que debajo de ella había una larga fila de hormigas
que llevaban alimentos sobre su espalda. Y sin darle importancia, continuó con su canto. Así pasaban los días mientras la cigarra cantaba. Las hormigas caminaban presurosas y guardando su alimento. ¿Alguien ha escuchado, ha leído, ha visto esta fábula? ¿Alguien la ha visto, ha escuchado? Bueno, sabemos que al final de esta historia, pues llega el invierno, ¿verdad? Y la hormiga, pues tiene su alimento en invierno, tiene algo que comer, mientras la cigarra, como no hizo nada durante la época de calor, pues entonces se va a morir de frío, ¿verdad? Y obviamente la característica de una fábula es que nos deja un aprendizaje. Bueno, el siguiente es el tipo de textos descriptivos, que al final de cuentas nos ayuda a describir características de una persona. Y muchas veces no podemos entender la diferencia entre un texto narrativo y un texto descriptivo, porque el narrativo también hace uso de los textos descriptivos, ¿sí? Pero esos se caracterizan de que son muy específicos en algo, ¿sí? Si vamos a hablar de una mesa, solamente de la mesa vamos a hablar. Mientras en un texto narrativo, pues hablamos de la mesa, hablamos de cualquier otras cosas que hay alrededor, ¿sí? Los textos descriptivos, entonces, se utilizan para identificar detalladamente objetos, personas o cualquier otra cosa, ¿sí? Pero tiene que ser muy específico o que solamente se hable de él, ¿sale? Aquí tenemos un ejemplo. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos, solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Ok, algo muy importante acá. En este podemos decir que también pertenece a la narrativa, pero su característica es de que hablamos de un solo objeto. En este caso, pues de Platero, ¿verdad? Solo hablamos de él. Entonces, eso lo tenemos que meter dentro de los textos descriptivos. Ahora, en el siguiente es el diálogo, ¿sale? Se utiliza para representar intercambio entre dos o más personas, ¿sí? Cuando hablan dos personas y lo queremos registrar, uno, utilizamos nombres, por ejemplo, Manuel, y dos puntos y lo que dice Manuel. O, por ejemplo, lo que dice Rainulfo, y ponemos un nombre y lo que dice Rainulfo. Hay dos formas. Uno, utilizamos el guión para decir cuando está hablando una persona, o bien cuando utilizamos el nombre como tal, aunque va a depender, porque si utilizamos el diálogo dentro de un texto narrativo, comúnmente vamos a utilizar el guión. Mientras si es un texto completamente en diálogo, entonces vamos a utilizar con los nombres. Y te vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sale? Ejemplo de diálogo, como yo les decía. Nombre y lo que dice la persona. Nombre y lo que dice la persona. Nombre y lo que dice. Nombre y lo que dice. Nombre y lo que dice. Y así sucesivamente. ¿Vale? Ese es el caso de un ejemplo de un diálogo. Pero también lo podemos encontrar de otra manera. ¿Sí? En este caso, hacemos uso de los diálogos, ¿sí? Utilizamos el uso de los guiones, ¿sí? Para poder hablar en diálogo. Muy bien. Y tenemos a la exposición. El siguiente es la exposición, ¿sí? Que se utiliza para presentar una investigación. El texto es muy diferente cuando hablamos sobre la exposición, ¿sí?
para presentar una investigación o un estudio sobre un tema, ¿sale? O puede ser un fenómeno, un proceso. ¿Para qué? Para que el que lo lea conozca, comprenda y reflexione sobre ese mismo tema. Comúnmente aquí vamos a encontrar en los textos expositivos a los textos como por ejemplo la columna, a la nota periodística, tenemos al ensayo por ahí, aunque ese también es argumentativo, pero tenemos más o menos, es un mixto el ensayo. Tenemos a la noticia, ¿sale? Entonces tenemos varios tipos de textos expositivos que los vamos a ver más adelante. Pero estos se caracterizan porque presentan la investigación de algo. Acuérdense, presentan investigación de algo. Entonces vamos a recapitular todo, ¿sale? Aquí tenemos un ejemplo y este texto habla acerca sobre los flamencos. Vale. Los flamencos son aves gregarias altamente especializadas que habitan sistemas salinos en donde obtienen su alimento, compuesto generalmente de algas microscópicas e invertebrados, y materiales para desarrollar los hábitos producidos. Las 3 especies de flamencos sudamericanos obtienen su alimento desde el sedimento limoso del fondo de lagunas o espejos lacustres salinos de salares. El pico del flamenco actúa como bomba filtrante. El agua y los sedimentos superficiales pasan a través de las lamelas en las que quedan depositadas las presas que ingieren. La alimentación consiste principalmente en diferentes especies de algas, diatomeas y pequeños moluscos, crustáceos y larvas de algunos insectos. ¿Va? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, pues, de los textos expositivos. Vale. Que nos presenta un tema que nosotros debemos de analizar. Y por último, tenemos a la argumentación. ¿Sí? En la argumentación, su finalidad, al final de cuentas, es persuadir al receptor que utilice la información. ¿Para qué? Para que valide su opinión propia, ¿sí? Y que al final intente convencer con evidencias. Esto es lo más importante. Hay una estrategia que yo siempre les pongo, el por 3, el 3 por 3, ¿por qué? ¿Vale? Ok. ¿Tú comes mariscos? Sí. ¿Por qué? Porque bla, 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 bla. ¿Y por qué? Porque bla, 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 bla. ¿Y por qué al por qué? Porque bla, 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 bla. ¿Sale? Entonces empezamos a argumentar, empezamos a defender nuestras propias ideas. Y entre ellas vamos a tener al ensayo, ¿sí? Que posteriormente también lo vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo. En la primera parte vamos a tener el tema, el contexto y la justificación. Y por último tenemos una tesis o más bien una conclusión, ¿sí? Una conclusión en la cual uno da su propio punto de vista. Entonces, vamos a regresar. Vamos a regresar a los textos, o prototipos textuales. Estamos hablando de la narración entonces. La narración es un texto donde vamos a narrar sucesos, pero comúnmente tienen narrador, tienen tiempo, tienen forma, ¿sí? Tienen personajes. La descripción se utiliza para describir un objeto, un animal o una persona. El diálogo lo utilizamos cuando hablamos o queremos representar la comunicación entre dos personas o más. La exposición es para presentar información. Y por último, la argumentación. La argumentación nosotros la utilizamos para justificar nuestros propios puntos de vista, obviamente sustentándolos, ¿verdad? Si te gusta algo, el por qué.
o piensas algo sobre, o tienes la opinión sobre algún tema o sobre otra cosa, ¿por qué? O sea, cuando hablamos, siempre hablamos con justificación, no hablamos así nada más por decir las cosas, sino que siempre tenemos un objetivo. Y al final de cuentas, defender lo que tú piensas o digas, vamos a utilizar la argumentación. ¿Sale? Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta acá. ¿Sí? Lo vamos a dejar hasta acá. A ver, voy a dejar de compartir. Lo vamos a dejar hasta acá y nos vamos a ir a ver, perdón, la siguiente clase el día de mañana a la misma hora. Por el momento, creo un grupo de Facebook. Por favor, agréguense al grupo, denle clic al grupo. Ahí ustedes van a poder encontrar este mismo video grabado para que no les consuma tantos datos. La próxima semana sí voy a publicar en vivo desde Facebook para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Y no gasten tantos datos. De todos modos, esta clase el día de hoy la voy a subir a YouTube para que puedan descargarla en una menor calidad y también la voy a subir al Facebook para que ustedes puedan verlo también de forma gratuita. ¿Sale? Fue un gusto que se hayan conectado. Lamentablemente Rolando no activó su micrófono, pero creo que vamos empezando bien. ¿Vale? Hasta el momento voy a dejar de grabar y nos vemos la próxima clase.